En el Perú, hablar de herencia y patrimonio suele generar más conflictos que soluciones. La falta de cultura testamentaria y el desconocimiento de los procesos legales hacen que muchas familias enfrenten disputas, pérdidas de bienes e incluso largos juicios por sucesión. Por eso, en la de columna semanal de la Contra, Benjamina Aguilar Llanos, docente de los cursos de familia y sucesiones de la Facultad de Derecho de la PUC, nos explica qué implica no dejar un testamento, cómo funciona la sucesión intestada y por qué ordenar nuestra herencia a tiempo puede evitar graves problemas familiares y legales. El derecho sucesorio es sumamente importante porque está referido a un hecho de la naturaleza. Todos nosotros, en nuestra calidad de seres mortales, tenemos que irnos de este mundo en algún momento. Y cuando estamos vivos, por nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro esfuerzo, formamos un patrimonio. Pequeño, grande, no interesa, formamos un patrimonio. Y el patrimonio significa bienes, derechos, pero también obligaciones. En tanto vivos, nosotros manejamos nuestro patrimonio, pero cuando ocurre el hecho de la muerte, entonces ya dejamos de ser sujetos de derecho. Pero la muerte no se lleva consigo el patrimonio, las relaciones jurídicas que hemos generado nosotros, sino que desde el mismo momento de la muerte de una persona se transmiten esos bienes, esos derechos y obligaciones a los que son sus sucesores. A la persona que acaba de morir se le llama causante. Y a las personas que van a entrar en lugar de él, ahora a ser propietarios de ese patrimonio, se le llama sucesores. Entonces, ¿cómo se presenta o cómo se traduce el hecho de que uno sea heredero de alguien, sucesor? A través de dos formas. Una, el testamento, y otra, la sucesión intestada. El testamento es un acto jurídico formal y que da muchísimas ventajas, diría yo beneficios, porque en el testamento la persona en vida, libre y voluntariamente, señalan quiénes son sus herederos, cuál es su patrimonio, cómo quiere repartir entre sus herederos. Otorgar un testamento en forma regular, es decir, apegado a derecho, evita en muchísimos casos conflictos familiares, porque está dicho que la palabra del testador es ley para los familiares, para los sucesores. Pueden estar contentos o descontentos con lo que diga el testador, pero eso se respeta. Ahora, es una pena decirlo que en el Perú no hay lo que nosotros llamamos cultura del testamento. Es decir, no testa la gente. Y no testa por diferentes motivos. Costos en cuanto a precio y tiempo, muchas formalidades. Pero la idea que está más o menos ya como instalada como un chip en la cabeza de los peruanos y peruanas es de que solo testan los que ya están despidiéndose de este mundo. Y eso no es cierto. Entonces, la ventaja del testamento a la pregunta directa es que sabemos quiénes son sus herederos. El heredero lo es porque figura en un testamento. ¿Hay bondades en el testamento? Muchísimas bondades. Estos sucesores a los cuales se le puede llamar herederos, ¿cómo obtienen el título de herederos? Uno puede ser por el testamento. El testador los ha llamado, testa y dice, instituyo como herederos a mis hijos fulano, fulano, ya está, ya son herederos. Pero como también te dije hace un ratito, la gente poco testa, contado con los dedos de la mano. Entonces, ¿quién va a nombrar a los herederos si no hay testamento? Que es la mayoría de los casos acá en el Perú, es la ley. A través de un proceso no contencioso llamado declaratoria de herederos, o si quieres un término más técnico, sucesión intestada. Entonces, la ley llama a los herederos. ¿Y la ley qué criterios tiene para llamar a los herederos? Porque la persona puede haberse muerto y haber dejado una parentela numerosa. El primer elemento fundamental de criterio para que la ley diga quiénes son los herederos es el parentesco. Guillermo Borges es un autor argentino muy conocido que dice una máxima que es muy cierta. Quien no es pariente del causante es el que ha muerto, pues, ¿no? Quien no es pariente del causante no hereda. Y es cierto, porque los que menciona el Código Civil como herederos, la ley le está diciendo, los herederos son los hijos del causante, y si no hay hijos son los padres del causante, la cónyuge, y así comienza a establecer un orden. Pero, y aquí viene algo que es una suerte de creencia popular. La gente piensa que porque yo soy hijo del causante, ya soy heredero. Claro, la ley dice que el hijo del causante es heredero, pero hay que tener el título de heredero para poder ejercer sus derechos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Murió un señor Juan, dejó su hijo llamado Pedro, y Juan ha dejado dinero en el banco. ¿Tú crees que su hijo Pedro puede ir al banco llevando la partida de función de su padre y la partida de nacimiento y decir, como yo soy hijo del señor y acá el señor acaba de morir y acá hay dinero, deme el dinero de mi padre?
No, pues el banco le va a decir, señor, vaya usted donde un abogado, un notario, para que haga su declaratoria de herederos. Se hace un proceso de declaratoria de herederos. ¿Que esto puede ser en la vía judicial? Sí. Puede ser en la vía notarial, que es la más corriente y la más común de todas. Grandes problemas, si es que no ha habido testamento. El tiempo es cortísimo, pero podría contarte cualquier cantidad de experiencias en cuanto a conflictos de orden familiar. Pero creo yo que eso pasa a un segundo plano, sin dejar de ser importante, ¿eh? Porque al final pelean, pues se van a poner de acuerdo en algún momento. El problema mayor lo veo yo, de que si el que ha muerto ha dejado bienes, inmuebles, por ejemplo, y esos inmuebles estén en manos de terceros, que no son familiares del causante. Entonces, como los herederos, los hijos o la cónyuge no hacen sucesión intestada, en el registro va a seguir figurando el que ya murió como propietario. Y aquellos que están usando esos bienes pueden incluso ejercer su derecho de la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, yo poseo este inmueble, nadie me lo ha pedido, han pasado 5 años y como posesionario ahora pasa a ser propietario y se pierde ese inmueble. O sea, hay problemas muy serios cuando no se hace una sucesión intestada. La ley no establece un plazo. Entonces, cuando no establece un plazo, la gente es muy comodona, ¿ya? Y entonces dice, ya lo hacemos, y dejan pasar el tiempo. Entonces, al no haber plazo, pueden ocurrir una serie de problemas con los bienes. Esos bienes pueden deteriorarse, esos bienes, como te digo, pueden ser usados por terceros. Entonces, la recomendación es de que, en primer lugar, a nivel legislativo, ¿no? Que establezcan un plazo, porque ese plazo los va a obligar a las personas a que hagan su declaratoria de herederos. Y no como ocurre ahora, que tú ves declaratoria de herederos de personas que han fallecido hace 20, 25 años atrás. Se hace mucho más difícil porque los documentos para encontrar y establecer que soy pariente de el causante, a veces no los tienes a la mano, o están en provincia, se han perdido los documentos. Entonces, es un problema muy, muy serio. Yo tengo una reflexión aquí. Te lo digo en un último texto que he sacado yo, que se llama precisamente sucesión intestada. ¿Por qué la gente no testa? La realidad peruana, ¿qué nos dice? Que es una inmensa mayoría de gente que no tiene recursos, no tiene nada, está viviendo el día a día. Y una minoría que lo tiene todo. Entonces, para esa minoría que tiene bienes registrados, tiene dinero en el banco, en el Perú, en el extranjero, etcétera, el hecho de la muerte de una persona, obligatoriamente, esas personas o han testado, y los pocos que no han testado, enseguida tienen que hacer su declaratoria de herederos para ponerlo todo en orden. Pero la inmensa mayoría de personas que no tienen nada y que a lo más tienen pues un televisor en su casa, una refrigeradora, para ellos, yo no le diría que hagan sucesión intestada, pues, ¿para qué gastar dinero? Simplemente les aconsejaría que, si se llevan bien, madre, esposo, hijos, hijas, se reparten los bienes entre ellos, y si hay alguno que es un poco problemático, que se levante un documento privado, que todos firmen y se le diga que a uno se le entregó tal cosa, al otro se le entregó tal cosa, y ahí terminó todo. Y si se quiere ir un poquito más allá con formalidades, que se legalice la firma. Legalizar la firma y punto. Principal es lo que yo ya he manifestado y voy a reiterarlo. La persona que ha perdido a un familiar muy querido, sea mamá, sea papá, sea hijo, en primer lugar, si es que la persona que ha fallecido tiene bienes que están registrados, esa persona debe preocuparse por hacer sucesión intestada si es que no ha habido testamento, fundamentalmente. Una vez que han hecho esa declaratoria de herederos, ya ellos se van a repartir los bienes como quieren. Entonces, la recomendación es el hecho de que no piensen de que porque son parientes del causante, la persona que murió, ya son herederos y que pueden ejercer sus derechos. Son herederos porque la ley dice que lo son, pero uno tiene que tener el título. ¿Quién le da el título de heredero al hijo del causante? Testamento, si es que testó, y si no ha testado, declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos, como su nombre lo dice, el notario, por ejemplo, levanta el acta y dice: declaro como heredero del señor XXXX a fulano, fulano, fulano y fulano. Eso se escribe en el registro, no solamente en el registro de sucesiones intestadas, sino en el registro de la propiedad, porque en la propiedad, si las propiedades que ha dejado el causante todavía siguen a su nombre, y con la descripción de que ya son herederos, en la ficha registral va a aparecer abajito: este inmueble ha sido adquirido por sus sucesores, fulano, fulano, fulano y fulano.
Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. No olvides compartir, darle like y comentarnos si conoces disputas familiares causadas por la falta de un testamento. Recuerda que puedes tener acceso anticipado a las audiocolumnas, además de documentos exclusivos, uniéndote a nuestro Patreon en el link de la descripción o convirtiéndote en miembro de nuestro canal de YouTube en el botón unirse de aquí abajo.